Intentar ir más alto y coronar Torre Cerredo, deshacer nieves eternas con las yemas de mis dedos. Pero aunque hoy te acompañe el tesón de mis esfuerzos, alcanzarte es más difícil que extender la cara oeste del Picurriello. Picurriello, Picurriello, Picurriello. Por intentar deshacerme del color de tus recuerdos, bajar en aguas de luge desde Sotres a Poncebos. Y es que aunque hoy te acompañe la valentía de mi empeño, alcanzarte es más difícil que ascender la cara oeste del Picurriello. Picurriello, Picurriello, Picurriello. Buenas tardes, estamos aquí en el tercer capítulo o programa o round, no sé lo que dice, lo que lo llamaremos esta vez, de Hora Industrial. Es el primer podcast especial que vamos a hacer, no relacionado con el fútbol. Hoy nos vamos a ir a los montes asturianos y tenemos un invitado especial que es Pablo, un montañero aquí a Vilesiro potente, que ya nos explicará ahora a modo un poquitín, nos lo presentará un poco mejor. Y vamos a contar la historia de la primera ascensión al Picurriello, que yo creo que es digna de conocer, porque igual mucha gente no la conoce. Yo creo que es una historia muy bonita y encima algo muy arraigado a la cultura asturiana y española, pero bueno, Sí. pero es importante. Sí, bueno, buenas. Y tenemos hoy aquí a Pablo. Hola, Pablo. Buenas tardes. Pablo es un montañero y fotógrafo que mezcla las dos aficiones y la verdad que lo hace muy bien. Y nada, es un muy buen compañero de cordada y sobre todo mejor amigo fuera de las montañas. Además compartimos juntos una ascensión al Urrillo, que es lo que nos atañe hoy, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando dormimos en aquella cueva? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo dormiste tú en aquella cueva? 3 días. 3 días, sí, que te subí. Bueno, 3 noches. 3 noches. Te subí comida y todo esto, ¿no? ¿O no? Algo de comida se dice. Sí. Algo. Él tenía una ducha que era una bolsa que la calentaba el sol y allí nos duchábamos, ¿te Mira, acuerdas? aprovechando un poquitín a los que somos un poco desconocidos de la materia, yo que soy, pues voy a hacer preguntas. Por ejemplo, cuando subís a lo que es el Picurriello, ¿cuánto tiempo os lleva? Claro, eso es muy relativo, depende de que lo haga. De hecho, hubo un récord el año pasado que me parece como imposible. En mi cabeza no cabe que se hayan hecho en ese tiempo, pero que eran unas 2 horas desde el refugio de la Terenosa a la cumbre Ah, sí, es verdad, sí, lo leí. y vuelta. No, es muy- Pero bueno, eso es algo como muy excepcional. Así por decir datos igual de la media, hasta el refugio, ¿cuánto se puede echar? Con peso para escalar, algo menos de 3 horas quizás. Sí, Con el peso para escalar, que igual llevamos en la Recuerdas. mochila 15 kilos o algo más. Porque bueno, al hablar hoy de la historia esta, es por una vía, que creo que era la vía norte, puede ser. Es la cara norte, La cara la cara norte sí es la primera vía que se hizo al pico. Entonces, vosotros cuando me habláis del tiempo, ¿qué subís? ¿Por la cara norte o lo que es por la cara sur? A ver, yo ahora estoy hablando del tiempo de aproximación al refugio. El refugio, eso. Luego hasta la vía hay casi otra hora más, hasta si escalas en la cara norte y bueno, en la cara sur y en la cara este similar. Luego lo que tratas en escalar depende ya mucho de la vía. Esta vía, no sé, 4 horas o así, 5 horas. Si se escala entre 2 personas que estén más o menos ahí pues instruidas en lo que es la escalada. y por ejemplo, para la gente que no sepa nunca haya visto el Picurriello o nunca no sepa de escalada, ¿cuál es la cara más difícil de escalar? La oeste, sin duda, que es como la pared de España como más difícil y es la que representa como la dificultad dentro del alpinismo en España. Es la meca, por ejemplo, también del alpinismo español. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Dentro de lo que son las montañas que dentro de la geografía de la península, sí. Yo me acuerdo que estuve leyendo hace tiempo el libro este de Jorge Ocheaga, Sí. este de que habla de los 8000 y tal. Un máquina y el tío, ¿eh? Sí, en uno de sus ascensiones a la vuelta, no me acuerdo muy bien, yo no sé si era el K2, el no sé cuál,
él siempre habla de que según llegó, fue a escalar lo que es el Pico Urriello, Sí, porque dice que es como una cosa muy especial para él, un tío que ha subido otros 8000, me parece bastante espectacular eso. Eso es un máquina, ese chaval es un máquina. Tú lo conoces, ¿no, Pablo? Bueno, coincidí con él en alguna escuela de escalada y también porque es médico deportivo en Oviedo y fui un par de veces a la consulta. Sí, él además sigue teniendo lo que es la fundación ahí En Nepal. en Nepal, ¿no? Sí, una parte del año como que se dedica a trabajar allí, no sé cuánto tiempo, pero se dedica a trabajar allí como un plan de forma benéfica, sin... Muy bien, pues ¿qué hacemos? Empezamos un poquitín Sí, contando la historia y luego si nos van surgiendo dudas o preguntas, seguimos. podemos empezar si queréis. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues Nada. yo os dejo. ¿Por dónde empezamos, Pablo? Bueno, se puede empezar igual a comentar que, bueno, pues el montañismo quizás se desarrolló más al principio de los Alpes, ¿no? Sí. Y como sucedió luego aquí en Picos de Europa, aristócratas, gente, o sea, de la nobleza, marqueses, Entonces, ¿podríamos decir que la cultura y el alpinismo también van de la mano? no sabría decir. Lo que está claro es que en esa época, pues eran quienes podían desarrollar esa actividad. Gente pudiente y pues, Gente pudiente. y culta, ¿no? ¿O qué? Sí, supongo que sí, que también llegaban a desarrollar esos intereses que no podía desarrollar las gentes de las clases bajas en aquel momento. Sí. Y supongo que ellos con esos intereses y los montañeses que vivían en la zona fueron los que fueron descubriendo esas montañas. Cuando ya exploraron el grueso de los Alpes, se interesaron por otras montañas y vinieron a explorar los Pirineos y también los Picos de Europa. Entonces, son los alemanes y los franceses quienes estudian primeramente los Picos de Europa y quienes suben algunas de las primeras ascensiones que no se habían hecho. Y esto lleva un poco a esta historia, a que el marqués estuviera apresurado por subir al Urriello porque no quería que un extranjero subiera primero al Urriello que un asturiano. Como dice él, en su cazadero favorito de Robezos. Sí, porque él era como su coto de caza, aquello, ¿no? Sí, entre otras cosas, supongo que también le gustaba mucho a nivel de paisaje, por lo que se... Y en aquello, antes de subir al río, también lo podría acompañar el cainejo a cazar o... Sí, ellos se conocían de antes de haber hecho alguna cosa. De hecho, Una preguntina, porque bueno, a los que igual vosotros estáis muy informados de todos, pero bueno, yo creo que podíamos presentar a los tres protagonistas que hicieron la ascensión. Dos, Perdón. Uno no llegó a la carta. Uno. Entonces, yo creo que los presentáis. Sí. bueno, son Gregorio Pérez el Cainejo, que el Cainejo es el apodo que tenía porque era Cainejo, era del pueblo de Caín, de la vertiente leonesa de Picos. Y el otro, Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, era un aristócrata de la época, una persona muy polifacética. Estaba dentro de muchos campos. Entre ellos también el deportivo. Fue el primer español en ganar una medalla olímpica. Se dedicaba al tiro al arco y a estas cosas. Y en París 1900, que fueron creo que las segundas olimpiadas de la era moderna, ganó una medalla. Fue el primer español en ganar una medalla. La verdad que debía ser un tío interesante. Desde luego que un apasionado por los Picos de Europa era, como se puede leer en las cosas que escribía. Sí. Y el cainejo, yo creo que debía ser la hostia por Picos de Europa. Debía ser un rebeco. Bueno, el Cainejo era cazador, era pastor y se dedicaba a andar entre las peñas, como casi todos los cainejos del pueblo de Caín. ¿Cómo es el dicho ese de la gente de Caín, que no muere o...? No sé cómo es exactamente, pero viene a decir algo así que en Caín la mitad de los cainejos mueren despeñados. Pues podéis imaginar por dónde andan. O sea, De hecho, el cainejo murió despeñado. Y nada, eran esos dos personajes que se juntaron para hacer un hito histórico. Y nada, contar lo que... Sí, bueno, ellos ya se conocían de antes y como decimos el marqués estaba loco por llegar a la cumbre del Urriello porque ya había otros extranjeros que estaban como... Bueno, que estaba la idea en el aire ya, por lo visto, como que era algo ya deseado por alguna gente, llegar a la cumbre del pico, que era como pues el pico más inaccesible de los picos de Europa, un pico cortado por sus cuatro caras, en piedra caliza, y
Y nada, había estado el año anterior de subir, en 1903, Con los anteojos. con unos prismáticos, creo que unos prismáticos Zeus. Es que el cainejo, las cartas Antiojos. que... Antiojos, decía, en vez de prismáticos, sí. Si la lees ya verás, es acojonante, a mí me mola muchísimo. Pues eso, el marqués había estado estudiando con minucia ahí como las 4 caras del picu. La cara la oeste y la sur las descartó por completo, a pesar de que a día de hoy es más fácil la cara sur, ¿no? ¿Y que por qué la sur la pudo descartar? porque la sur es más difícil El inicio, ¿no? el inicio de la pared, entonces tú te colocas ahí debajo y dices, hostias, Es más empinado. cuidado. Y bueno, eran líneas que en la época igual no se hacían por el tipo de escalada y los materiales que había, estaba como que tenía más patio, por así decirlo. Sí. Se veía más la caída, la pared parecía más lisa. Entonces, por eso entiendo que la cara norte le dejó ciertas dudas que quería resolver al año siguiente. Y es en... Y entonces tiraron por la norte, miraron la norte y tiraron ahí para subir. Y nada. Yo, un poco que me informé, él se fue a buscar una cordada a Londres. Contaba Una cuerda a sí. Londres y que luego estuvo como practicando por los Alpes, bueno, por Francia, ¿no? Estuvo en los Alpes escalando unos días. Me imagino que con algún guía de la zona, me imagino. Matarse, decía, o para practicar. Acostumbrarse también, sí. Y también fue a Madrid a una alpargatería a comprar unas alpargatas que era como una de las mejores zapaterías de España o de Madrid. Y fue a comprar ahí unas alpargatas para escalar el Urrillo con ellas. Supongo que buscaría que fueran adherentes. Y bueno, nada, pues el día 2 de agosto fueron a llamar al Cainejo, apareció en calle un asturiano a toda prisa, mientras el Cainejo estaba segando ahí la hierba. Sí. Y venía a buscarlo de parte del marqués, porque por lo visto el marqués le había mandado una carta, pero llegó el marqués antes que la carta. El marqués había llegado a Vega de Ario y esperaba que estuviera ahí el Cainejo, y como no estaba, pues mandaron a alguien a buscar al Cainejo. Y dijo que nada, que más tarde subiría. El Cainejo se fue a cenar, y después de la cena dijo que había buena luna, y estuvo toda la noche caminando hasta Vega de Ario. Hasta Vega de Ario, sí. Claro, en aquella época de Vega de Ario no había refugios, no había nada, absolutamente nada. Me imagino que no sé si había alguna cabaña de pastores. Debería ser la hostia, transitar. Claro, estamos hablando de agosto de 1904. Claro, hay que extrapolarlo a esa fecha. Debería ser la hostia, o sea, caminar por allí, por esos terrenos. De hecho, muchos de los caminos que conocemos no existían. No existían. Y allí se plantaron en Vega de Ario con unas tiendas de campaña. Sí, cuando llegó el Cainejo allí estaba el marqués con unos señores de Oviedo y otro de Gijón. Dice que durmiendo en unos colchones de viento, como decían en la época, y que aún dormían porque estaban muy cansados a pesar de haber llegado a caballo, cuando este hombre se pasó toda la noche caminando ahí. Debían de ser de piedra, la verdad. Sí, era gente muy dura sin lugar a dudas. Y luego al día siguiente... no, ese mismo día también ascendieron... El marqués y el Cainejo se marcharon a subir las 2 Peñasantas. Bueno, desde Vega de Ario hasta las Peñasantas hay un trecho largo. Sí. Hay un trecho bastante largo. Ellos, a ver, todo esto que estamos contando, hay 2 escritos, uno del marqués y otro del Cainejo, relatando un poco esas historias. Y ellos lo cuentan ahí un poco a su manera. Es en los que nos estamos basando. Sí, a su manera. Es muy curioso de leer porque vemos por un lado la visión de un aristócrata y por el otro la visión de un pastor, que son 2 visiones muy diferentes. A mí me viene a recordar un poco como a Don Quijote y Sancho Panza ahí, viviendo como una historia ahí bastante épica. Aparte que uno la cuenta con tecnicismos y el otro con fallos ortográficos sin cesar, vaya, es como muy cómico, la verdad. Pero bueno, son 2 historias y bueno, se fueron eso, a subir las 2 Peñasantas. De hecho, el Cainejo era el segundo que había subido a Peñasanta y el primero que subió por la Canal Estrecha, que es como la vía de acceso más fácil hoy en día. Sí, bueno, sí, la vía más fácil, pero tampoco para aquella época sin cuerda ni nada. No, es una vía que se suele utilizar cuerda, al menos para bajar. Sí. Y bueno, pues fue el primero en subir. Pues como vemos, era una persona como muy adentrada en los picos. De hecho, el marqués como el que lo mandó a llamar a él, pues por su destreza y su valentía, algo así viene a decir, creo recordar. Sí, el marqués sabía lo que hacía. El marqués sabía lo que hacía. Y subieron esas 2. Sí, creo que hicieron cumbre las 2. Se echó una siesta el marqués. El Cainejo se echó una siesta ahí en la cumbre de Peñasanta porque no había dormido todavía desde el día anterior. Y encima de unas llambrias por ¿no? Ahí se tiró unas piedras de la cumbre. Una llambria explica un poco. Sí, como una especie de piedra lisa, es algo que se viene a llamar una llambria, ¿no? Y nada, echaron ahí la siesta y luego bajaron otra vez a Caín, ¿o dónde fueron? Se fueron yendo hacia Camburero. No recuerdo ahora exactamente por dónde fueron
yendo, pero fueron hacia Camburero, donde estaban los pastores de Bulnes, a la majada del Camburero, donde pretendían hacer noche, para luego acercarse al día siguiente al pico. Mm. Bueno, también decir que desde donde está en Peñasanta hasta Camburero hay un trecho bastante largo. Sí, estamos hablando de... Desniveles, es que Picos es muy abrupto, o sea, puedes pasar de 2.500 a pasar a, no sé, bajar 1.000 metros igual. Sí, sí, o 1.500. Y luego, o 1.500 y luego subir otros 1.500. Claro, estamos hablando de que estaban en las Peñasantas que están en el macizo occidental y se pasaron al macizo central, o sea, que es el que está dividido por el Cares. Y en aquella época, pues que fue la hostia esto. Y nada. Y desde Camburero, pues decidieron ir a ver el Urriello, ¿o qué hicieron? sí, se acercaron al Urriellu por la canal de Camburero. En aquel entonces no existe el camino por el que se suele ir más habitualmente al Urriellu, que es el que va desde Pandévar. Y entonces se acercaron a una fuente que quedaba a los pies del pico, dicen. Yo no sé qué fuente es, supongo que será el manantial que mala ahora la fuente del refugio. Ah, donde el Urriello. Supongo que Supongo que sí, que habría alguna fuente ahí. Y también nombraron un nombre aquí, la de la fuente de las balas. Sí, tenemos llamadas, pero... Sí. La fuente de las balas. La fuente de las balas es la que queda donde... Puede que, mira, pues ahora que dices la fuente de las balas, ahí a la derecha de la oeste hay una canal que llama la canal de las balas, por la que baja agua, quizás el agua venga de ahí, no lo sé, es un poco divagar. No, y nada, ahí cogieron agua, chorizo, pan. Sí, iban con chorizo y con pan en la morrala. Y para allá fueron, ¿no? Sí, sí. El marqués dijo, cuando estudió la Cara Norte, dijo, si la ascensión es posible, se compondrá de dos partes. Porque en la parte superior hay una grieta. Entonces, dijo, se compondrá de dos partes. La primera hacia la grieta y la segunda por la grieta. Entonces, bueno, fueron a mirar a ver si se podía ir primero hacia la grieta. Eso fue lo que fueron a mirar. Esta primera escalada fue el 5 de agosto de 1904. Estamos hablando de la fecha. Y nada, comieron un poco, descansaron y el cainejo dijo, para allá voy, ¿no? Sí, le dijo al marqués, tú esperáis sentado que yo voy a mirar a ver si por aquí se puede. Se descalzó, ¿no? Sí, se descalzó. O sea, subió al pico descalzo. Sí, es algo como bastante mítico de la historia esta, que subió al pico descalzo y de hecho invitaba al marqués durante la escalada, le decía, descálcese, don Pedro. Ya verás que bien agarra el pie a la roca. Aunque también dijo que tenía sospechas de que las alpargatas del cainejo quizás adhiriera mejor incluso que sus pies. Ya, es que los trampolas, uno descalzo y luego el otro con las mejores zapatillas del momento. Y es como, Es que ahora escalamos el Urriellu pues con pies de gato, con cuerdas muy técnicas, con un montón de material, asegurándonos. Estos hombres tenían una cuerda, pero no se aseguraban. Iban atados uno a la cintura del otro. Y si caía uno, caía el otro. Sí. Es que no había... Bueno, eso, el cainejo fue a mirar ahí un poco a ver si se podía subir. Cuando vio que era posible, dijo, no lo veo tan malo, don Pedro. Y vamos para arriba. Volvió hacia él y se ató el extremo de la cuerda a su cintura y la otra a la cintura del marqués. Joder, yo me imagino que hay un momento y digo, guau, es una adrenalina de la leche. Según entiendo, iba subiendo el cainejo primero y cuando llegaba a una zona así un poco segura, haría así como alguna postura en la que dejaba los pies seguros y iba tirando un poco de la cuerda para que el marqués sí que fuera un poco más asegurado. ¿no? Pero vamos, que el cainejo digamos que subía a pelo, sin seguros. Y nada, comenzaron y llegaron a las Llambrias. Sí, a un paso que hoy en día se conoce como la Llambrialina. Bueno, ellos la llamaron la Llambrialina en ese momento. Y la Llambrialina, claro, tiene caída por abajo. Sí, porque la escalada entra de lado y entonces tú entras por un sitio que no tiene tanta pendiente, pero cuando ya estás en la Llambrialina tienes una caída para abajo de más de 100 metros, yo creo. Y bueno, pero la caliza agarra mucho, ¿no? Eso. Sí, agarra bastante. Lo que pasa es que es una zona lisa que a día de hoy, pues si los que estamos a escalar, nos resulta bastante fácil, pero en aquella época, aquello tan liso y con los materiales de la época, creo que les sorprendió bastante. Sí que puede ser más psicológico entonces cuando pasas por la Llambrialina. Sí, y claro, es que en aquella época la gente buscaba otro tipo de líneas como chimeneas, grietas. Aquello es una zona lisa. Y entonces, como que quizás de menos sensación de estar protegido, como cuando estás dentro de una grieta. Y luego de la Llambrialina pasaron ya al hombro. Sí, se subieron al hombro del pico, que es una zona, la verdad que bastante descansada, donde se puede estar allí de pie tranquilamente, dentro de lo que es estar en el Urriellu. Y nada, se fueron a buscar la grieta.
¿Y hay otra zona aparte de la grieta cuando estás en esa ubicación para poder subir o simplemente puedes ir por la grieta esa? ¿Sabes? Cuando tiras de la llantera al hombro, ¿puedes hacer una bifurcación por otro lado o sabes lo que te digo? Por poder, claro, se podría subir técnicamente con mucho nivel por muchos otros sitios, pero ya estamos hablando de bastante más nivel En esa época, y en ¿verdad? esa época no. Es verdad que a día de hoy, antes de llegar a la grieta, se hace un largo. El largo que se hace a día de hoy no suele ser, o sea, se cree que no es por donde fueron ellos, Ujú. ese largo nada más, el resto más o menos sí. Se cree que ellos fueron un poco más a la izquierda, que yo de hecho estuve ahora este verano escalando y fui por ahí, o sea, fui buscando un poco por donde creí que sí que fueron. Y que, Porque se cree que ese terreno era el que más buscaban en esa época, que era terreno así más roto, igual un poco, con un poco menos de exposición y de patio. Ujú. Y que lo he visto muy descompuesto aquello. Sí, la verdad que, a ver, a día de hoy en la vía hay puestos clavos, entonces no había nada. Y claro, por ahí tampoco hay nada, es muy difícil de proteger y la roca se rompe. Y si hay cordadas por abajo escalando, les tiras además piedras encima y bueno, es un Ya, poco peligroso. sí, es un poco peligroso. Y entonces embocaron la famosa brecha. Sí, ya estaban en la primera parte de la escalada hacia la grieta, y eso ya lo habían conseguido, sí. ¿Y entonces en la grieta qué? ¿Muy difícil o...? La grieta a día de hoy está cotada de quinto más, que ya es un grado. Explícanos eso que es quinto más, para los que no estamos metidos Así en con materia. palabras es imposible de explicar cómo es tal cual, pero Vale. son los grados de escalada. Digamos que el grado más bajo es cuarto. También hay tercero o así, pero se suele considerar ya más una trepada. Y bueno, pues un quinto más ya en la montaña con tanta altura no es una tontería, sobre todo para hacerlo como lo hicieron entonces. No es un grado que a día de hoy sea un grado muy alto, escalando con las técnicas que hay, la gente que entrena en rocódromos, los materiales, pero para aquel entonces, pues joder, un Complicado. quinto más, ojo. Claro, date cuenta que de ahora la gente va al gimnasio y se cuida, pero de aquella comían chorizo y bebían un poco vino y subían descalzos. Pero estaban, la verdad es que sí, que estaban también muy habituados a la montaña. Yo Sí, creo. eso sí. Sí, Eso no, sí, no sí. se lo podemos quitar. Eso sí. Y Y nada, pues empezaron a escalar por la grieta, que, bueno, yo lo considero que es la parte más dura de la vía. que es mucho colocar Sobre todo en las imanes. primeras partes de la grieta. Hay que saber, es mucho de saber colocar el cuerpo, de empotrar el cuerpo hacia un lado, hacia otro, abrir las piernas. Hay que saber moverse por allí. De hecho, a día de hoy hay gente que escala muy bien en estilos de escalada que son más modernos, que yo he visto que ahí les cuesta desenvolverse, porque es otro estilo más antiguo. Claro. Y subieron y se encontraron con un obstáculo en medio de... La famosa panza de sí. burra que dieron en llamar. Y bueno, el Cainejo avisó a don Pedro. Creo recordar que le dijo algo así como, de aquí no pasamos, don Pedro. Y entonces, claro, don Pedro se asustó. A ver, en todo esto hay que decir que don Pedro decía que guardaba como mucho respeto por la vida de su compañero, tanto como por la suya, porque además de ser amigo, también era padre de familia, como él, y no querían que les pasara nada. Como que avisó al Cainejo de, hey, en cuanto empiece el peligro real, si de Nos verdad vamos para casa. es Sí. peligroso, nos vamos a ver. Pero... Pero por otro lado, eso es lo que él decía, pero en el relato mismo se le ve que quería subir a toda costa. Sí. Sí, lo que leímos, pero lo que leí yo era que quería subir sí o sí, vaya. Sí, a mí me da esa sensación de que quería subir a toda costa. Entonces el Cainejo dijo, de aquí no pasamos con Pedro, pero don Pedro dijo, espera que yo voy hasta donde estás tú. Que voy para arriba. Y fueron para arriba y bueno, miraron la situación de la panza de burra y ahí se pusieron a... Sí, Hasta subir, es ¿no? un paso que, bueno, que hay que bregarlo, como diría yo, a día de hoy. Ya te digo, yo lo tengo reciente y bueno, para ahora que estamos acostumbrados a escalar y otras técnicas, no es algo súper difícil, pero te imaginas a aquellos dos hombres allí, con aquellas alpargatas, descalzos, en aquella situación y dices, hostia, Atados con la cuerda, sí. cuidado lo que hicieron. Y pues en la panza de burra la superaron con el famoso paso de hombros que llaman. Pues por lo visto el Marqués buscó un buen asidero, un buen agarre. Cuando lo encontró, se agarró y pues se lo dijo al Cainejo, estoy aquí bien sujeto. Súbete encima mía y vamos para arriba, ¿no? Sí, se fue subiendo a los hombros del Marqués, después le pisó la cabeza. Vaya imagen, descalzo, subiéndose. Sería en aquella época una de las pocas veces que un pastor pisaba la cabeza de un Marqués, seguramente. Sí, seguramente que sí. Y bueno, luego incluso creo que le ayudó con las manos a subirse a algo más alto hasta que ya encontró una buena agarradera, un buen asidero, como decían ellos, y ya se pasó por encima de las dificultades. Sí, bueno, porque don Pedro debía estar fuerte, ¿no? Porque no levantaba pesas o... ¿Puedes comentarlo? Creo que lo tienes ahí.
Bueno, lo que dijo ahí, no había yo levantado la gran pesa, la sultana, en el gimnasio de Sánchez. Sí, él debió recordar que levantó una gran pesa en el gimnasio y dijo, si pude con esa pesa, puedo con el Cainejo. Sí, sí. Puedo levantar aquí el Cainejo. Y allí superaron el obstáculo y nada, continuaron con la aventura de subir el Reyu. Luego la escalada sigue teniendo sus pasinos, pero se pone más fácil después de la panza de burra y ya se habían pasado eso, la verdad que... Y también pone la carta que sí que les entró la niebla. Sí, es verdad. En la subida. Eso es un dato importante porque dicen que les ayudó la niebla a subir, ya que no veían la caída. Entonces, eso no entiendo. Qué bueno. Comenta el Cainejo, comenta el Marqués que el Cainejo o la cuerda con el roce tiró una piedra y él, como estaba abajo, vio la piedra venir y la escuchó silbar a mucha velocidad por su oreja, pero no escuchó el sonido de caer, y eso le hizo intuir que estaban muy, muy arriba. Sí, porque te da sensación de... A ver, estamos sacando una vía que tiene de escalada, recorre unos 450 metros, y de caída tendrá algo más, porque cuando escalas en travesía, el lateral, luego te sitúas en una zona que tiene más caída hacia abajo. Tiene más caída, sí. O sea que unos 500, 600 metros de caída desde la parte más alta hay. Estamos hablando de más de 2.500 metros de altura. Sí, unos 2.517, 19 que tiene el Urriey. Sí. Claro, y ser la primera vez que suben y todo esto, pues imagínate. Y cuando pasaron la panza de burra, nada, ahí ya vendiera la parte fácil. ¿Qué? Bueno, fácil, no. Bueno, fácil no, sí que empiezan a bajar y de hecho cada vez es progresivo, cada vez un poco más, según te aproximas a la cumbre, empiezan a bajar las dificultades. Y bueno, así poco a poco fueron llegando hasta hacer cima. Hasta la cumbre. Por primera vez en el pico. La verdad que debía ser guapísimo. La imagen Allí de ellos todos subiendo haciendo cumbre. Cuenta el Marqués que al llegar a cumbre emitió el más grande hurra que salió de su garganta en los días de su vida. Y bueno, divisaron todas las vistas de picos de Europa. Ahí en la carta del Marqués dice unas palabras bastante poéticas que, bueno, no recuerdo ahora, pero habla así bastante poético sobre lo que veía, todas las torres y peñas y agujas que se veían. Torres, dice glaciares, neveros, peñascales, torres, tiros, agujas, desfiladeros, vertientes, pedrizas, pozos, robeznos empengotorados en alguna punta o manadas de ellos paciendo a nuestros pies en el valle desierto, en la olla profunda. Sí, es muy guapo. Qué chulo, qué chulo. Además, luego ya 2 años después, un alemán ya el que hizo tema, ¿no? Schulz. Sí, pero sí. ¿Él qué fue? ¿Por la misma vía o cambió de vía? Creo que hizo una tentativa por la cara sur, por lo que hoy en día se conoce como el paso horizontal o la vía Teógenes, pero hay un desplome o sea, es un desplome que a día de hoy está cotado de 6B más o 6C, o sea, es un nivel, y además no es fácil, no es dentro de ese nivel podría tener más quizás. Es una fisura muy desplomada, lo bien posible, entonces se descolgó. Y él entró por la cara este, por lo que hoy en día es la Cepeda, o sea, en la esquina de la este, por la norte, no muy lejos de donde entraron ellos, pero por la cara este. Y luego allí, cuando cogió cierta altura, se fue a buscar también en todo el lateral, que hay una zona allí como muy ancha, que puedes ir prácticamente caminando, una vira así muy grande, se fue a buscar la chimenea y subió también por la chimenea luego. Al final hizo cumbre por la chimenea. Sí, porque él era además el alemán yo por lo que leí o por lo que me vi un poco era bastante montañero, bastante experimentado. Sí, además era geógrafo o algo así, se dedicaba a estudiar la geografía de las montañas. Y luego otra cosita, luego, eso sí, a las 2 primeras asociaciones. Schulz fue el primero en bajar rapelando. Rapelando por... El primero en utilizar técnicas de rappel, porque no lo hemos contado, pero lo más increíble de la historia... Es la bajada. Es la bajada de rappel. Vamos a contar la bajada. Es que la bajada tiene tomate. Hostia. Claro, ellos tenían cuerda, pero no conocían las técnicas de rappel. Schulz sí las conocía. Ellos no conocían las técnicas de rappel, que bueno, no sé si todos sabemos lo que es rappel. Yo creo que más o menos todo el mundo... bajar utilizando la cuerda para descolgándose por la cuerda. Claro, entonces, cuando estaban en la cima del Urriello y emitieron el hurra... Sí, ahí hicieron unas torres de piedra como para dejar constancia de que habían llegado arriba. El Marqués dijo que el Cainejo hizo una muy grande, que esa no le iba a tirar el rayo. Un hombre, ¿no? Sí. que la de él era un poco más humilde. Y bueno, luego pues se pusieron manos a la obra en la bajada, que supongo que fue lo más complicado de todo esto. Y cuando a día de hoy escalas esa vía y te pones en situación,
dices, joder, ¿cómo subieron por aquí? Pero sobre todo piensas, y todo el mundo, ¿Cómo cuando coincido por allí con gente, o voy con gente que nunca subió, siempre dicen, joder, pero ¿cómo destriparon esto? Es una locura. Y sí, pues bajaron destrepando, o sea, tal cual subieron, bajaron dando marcha atrás. El primero que bajó, ¿quién fue? ¿Pedro o Pedro Pinar? Bajaba el Marqués, porque así el Marqués siempre fue un poco más asegurado, ¿no? Tanto para subir como para bajar. Al bajar primero el Marqués, el Cainejo se colocaría en alguna postura que estuviera más o menos seguro y sujetaba la cuerda y iba descolgándolo como podía, a pulso. Después el Marqués subía un poco desde donde lo habían dejado hasta encontrar el terreno más seguro y desde ahí se quedaba sujetando la cuerda, no sé muy bien con qué fin. Y el Cainejo destrepaba. Bueno, pues allí fueron bajando poco a poco por la canal. El Cainejo llegó un momento que empezó como a decir, Dios mío, ¿cómo subí yo por aquí? Ahora no bajo. No conseguía bajar. Y esto es como algo histórico también, que en estas que el Cainejo estaba totalmente atascado y no podía bajar, se le ocurrió al Marqués que empotrara una piedra que encontrara suelta en alguna grieta y metiera la cuerda por el medio y se descolgara hasta que ya pudiera destrepar. Y fue cortando la cuerda, creo que en un par de ocasiones. Sí, un par de ocasiones. Dijeron, más no podemos cortar porque nos quedamos sin ella. Bueno, y sucede que se metió otra vez la niebla. Sí, y se perdieron ahí en la bajada. Al acabar la grieta esto fue... La grieta es evidente, y la grieta no tiene pérdida, es bajarla, pero cuando ya acaba la grieta, que además se escala así como el lateral y eso, ahí dijeron, hostias, no sabemos muy bien dónde estamos. Se perdieron, uno quería ir por un lado, el Marqués quería ir por otro, bueno, al final el Cainejo bajó y ¿qué sucedió? El Cainejo dijo, es por aquí porque hay aquí unas cagadas de unos pájaros, de unas chovas me imagino, y por la mañana las había visto. Y recordó ahí esas... O sea, que se guiaron por unas cagadas. Es que... Creo que dice algo así, el Marqués, como, qué hombre este. Sí, y allí encontró la llambralina. Sí, entonces ahí ya... La llambralina le sirvió también ese paso que les había... Sí. Ese paso tan liso que les había sorprendido para subir, les ayudó a bajar porque era un paso bastante inconfundible y ya estaban cerca de terreno firme. Creo que después volvieron a desenfundar el furrón, a comer chorizo y beber vino, creo que llevaban, ¿no? Sí, no sé si vino agua. Y cogieron también cogieron de la fuente agua. Bajaron de noche Y bajaron de noche cerrada, hasta Camburero. Sí, donde estaban los pastores de Bulnes en esa época, que en verano subían ahí con el ganado. Pues casi. Estaban totalmente en la niebla, no veían nada, pegaban voces de vez en cuando a ver si alguien les contestaba. Creo que una señora que estaba un poco más alta porque tenía las vacas por allí y escureció, como decía el Cainejo, catando las vacas, pues los encontró allí y nada, bajaron ahí con los pastores a las cabañas, dicen que estuvieron bebiendo leche que les sabía a miel. Sí, vale. Es que leche que sabía. Es muy gracioso. Y básicamente esa es la primera escalada al Pico y como la primera escalada, es la primera escalada de todo el territorio español y yo diría que es la gran hazaña hay otras grandes hazañas dentro del alpinismo español, pero quizás esta sea la hazaña. Yo creo que por la época que se hizo y los materiales y cómo se hizo, yo creo que no cabe duda. Sí. Que eso suena como en vez de cuando subían los polacos con gafas de soldar, allá le veréis esas historias que cuentan en los libros, ¿no? Sí. Y luego ponía también el escrito que vino el rey Alfonso a Picos de Europa a ver a su amigo, don Pedro, y que quería subir al Reyu. Y entonces para subir al Reyu llamaron al Cainejo. Y el Cainejo dijo que una y no más. Mira, yo esto no lo recordaba, Sí. Y dijo una y no más. No quiso subir. Como una ya valió, ¿eh? Alfonso, donde usted quiera, menos el Reyu. Sí, el Marqués es amigo de Alfonso XIII. Y de hecho, cuando se casó, el título de Marqués de Villaviciosa fue un regalo que le hizo la reina. Sí. Y don Pedro, aparte de subir por primera vez el Urreyu, también fue el que hizo parque natural al Picos de Europa. Sí. Entonces se llamaba el Parque Nacional de Covadonga, creo. Creo que fue también su amistad con el rey lo que propició un poco esto. O sea, que era una persona muy aventurera, amante de la montaña y... Sí, en 1918 fue nombrado el primer parque de España, el Parque Nacional de Covadonga. Sí. Poco tiempo después, también en ese mismo año, el Parque de Ordesa, en Pirineos. Y yo lo que no sabía, que leí también, que el Cainejo fue el primer guarda forestal de los Picos de Europa. Sí, fue guarda real. Guarda real de los Picos de Europa. Guarda real, sí, lo nombró el Marqués. Sí, el Marqués era político en aquel entonces y se encargaba como de asuntos medioambientales y luego se encargó
desde esta época hasta la década de los años 30, se encargó como de la gestión de los parques nacionales. Podríamos decir que también con esta aventura que vivieron ellos dos, el Cainejo puede considerarse primer guía de montaña de España. Hombre, el guía quizás no, porque sí que, o sea, de escalada quizás sí, pero guía de montaña quizás no, porque el conde de Saint-Saulve o otros aristócratas europeos que venían a Picos de Europa eran guiados por otros pastores. Entonces, Sí. entonces quizás fueron esos pastores los primeros en guiar aquí en estas montañas que tenemos más cercanas y anteriormente en Pirineos. Pues nada, una cosa en la que quería preguntaros, porque el primero fue, luego fue alemán, y luego el tercero que fue, por lo que estuve leyendo yo, que fue un tal Víctor Campillo. Víctor Martínez. Martínez, ¿no? Sí, Campillo, creo que es el segundo apellido. Sí, sí. Y ese que fue el tercero que... Sí, subió también sin cuerda repitiendo la vía que hoy se conoce como Pidal Cainejo, entonces no tenía ese nombre. Y estamos hablando de que él ya subió en 1916, es decir, que Sí. pasaron muchos años desde que ellos Y- subieron hasta que subieron otros. Sí, bueno, subió este segundo, Él como sí, decimos, el Schultz, alemán, y y luego luego- el sí. Víctor. Luego subió Víctor, que bueno, Víctor fue como durante muchos años fue como la persona que tuvo ahí más influencia en el Picu. Mm. Abrió una vía él luego en la cara sur, que fue la tercera línea, vía. la tercera vía. La segunda es la de Schultz, que como entró por otro lado. Y Víctor subió y bajó sin cuerda en solitario por Sí, por esta vía. que decían que recuperaron una cuerda de la escalada del Marqués. Sí, se encontró la cuerda esta que decimos que habían dejado empotrada para ayudarse a bajar. Se la encontró y, bueno, no sé si tú lo tienes por ahí. No, lo leí. Cuentan que bajó a Covadonga, creo que era donde estaba el Marqués, que estaba reunido ahí como con otros, bueno, con otra gente pudiente o aristócratas o lo que fueran, y como que medio los abandonó allí y se comió ahí a Víctor a brazos y le dio 1.000 pesetas, que en aquel entonces creo que era como, no sé lo que suponía 1.000 pesetas, pero creo que bastante dinero, sí. Y el Marqués actualmente, bueno, en la actualidad está enterrado en Picos de Europa. Está enterrado en Picos de Europa, sí, en el Mirador de Ordiales. Ahí está la tumba y... Unos 7 años más tarde, creo que varios montañeros y familiares lo llevaron hasta allí, cumpliendo su deseo de descansar ahí en el Mirador de Ordiales, una zona con unas vistas espectaculares hacia Mieva. Sí, Qué bueno. Y poco más. Pero bueno, yo voy a hacerte la pregunta, a ver si, porque yo ya digo, estos días estuve leyendo e investigando. Luego que puede haber unos aragoneses, pero ya mucho más metidos en 1940 y pico, algo así puede ser, o algo. Luego hay bastantes más escaladas Sí. en la cara este y en la cara sur. Mm. Sobre todo, la cara sur es la más asequible, más que la norte incluso, como comentamos antes. Sí. Pero lo que tú hablas es de la primera oeste del Picu, que es Esa. como la hazaña ahí ya es el alpinismo ya de dificultad eso, esa apareces, como dijimos antes, la cara oeste es una cara ya muy difícil. Y sí, unos aragoneses, Rabadá y Navarro, que... Y eso fue, ¿qué fue? No, ¿qué decir? Pero no fue tampoco, es decir, fue mucho tiempo después de que pasara todo esto. Joder, es que no tengo el año ahora, pero creo que es en el 60 y... Sí, me suena que es 1960 y algo. No recuerdo el año ahora. A ver si nuestra enciclopedia módulo lo busca. Pero bueno, a ver, simplemente yo lo digo por pinceladas del que el pico Urrillo, que al final, que es un pico que dio como mucho de sí en las ascensiones. Sí. Bueno, estos es que Rabadá y Navarro eran como los más avezados del momento, o de los más, vaya. Tenían ya ascensiones importantes por toda la península, en Riglos, en Aragón, De hecho, ellos murieron también en la montaña, ¿no? en el Eiger, sí, en la torre del Eiger, en los Alpes. Desaparecieron ahí. Bueno, sí. es una montaña con mucha salud, es que mata mucha gente. Y Estos datos los daba un poco para darle importancia a lo que tiene el pico, que para muchos montañeros, yo creo que de todo el mundo, es súper importante, por lo que yo estuve leyendo un poquitín. sí, es una pared conocida, sobre todo la oeste. De hecho, también luego, ya en los años 2000 y algo, los hermanos Pou, que son Sí. vascos, abrieron lo que se consideraba hasta aquel momento, no sé si a día de hoy es discutible o sí, pero la vía de montaña como de mayor dificultad, que tiene 8C más o 9C, que son, o sea, 9A o 9A creo, que son unos grados ya, vamos, lo máximo que puede existir, son locuras, vaya.
Pues un poquitín hablamos de esta historia que, bueno, a mí me pareció súper interesante, ¿eh? Yo cuando Modro me lo propuso, me empecé a informar un poquitín y me prestó la verdad que me prestó mucho. Está muy bien la historia, la verdad que es guapísima y este libro lo tienes que leer porque, a ver, te engancha. Es una historia épica. Bueno, quien quiera, como por hacer un poco de publicidad de sellos, o sea, de sellos de editoriales locales, bueno, regionales, porque no es de Avilés. En la editorial Cordillera Cantábrica hay varios libros interesantes y hay uno en concreto que contiene como estas cartas que escribieron los tres primeros, tanto el Marqués del Cainejo como luego también está el relato de Suls. También hay otro libro sobre los primeros exploradores de picos donde se habla de esta gente y otras historias interesantes. Y también en la editorial Desnivel, Isidoro Cubías, que es un leonés, que de hecho coincidí yo el año pasado escalando el pico con él, el día antes de escalar a Montín. Sí, me lo dijiste, es verdad. Sí. Hay un libro que se llama Naranjo de Bulnes, 100 años de escalada o algo así, cuando se cumplieron 100 años del hito histórico. De este hito, y cuenta muchísimas anécdotas súper curiosas de muchas aperturas y de muchas historias en el pico. Porque aquí el Máquina el año pasado, antes de subir yo a escalar con él, subió solitario el pico. Subió solo. Aquí lo tienes. Subí por la vía más fácil, pero bueno, era algo que... Sí, era algo que quería hacer... Era algo que quería son retos, Modro, son retos. Qué bien lo pasamos, o sea, el año pasado, ¿eh? Sí. A ver si este año subimos la Piedra del Cainejo. Sí. En octubre. En octubre hace mucho frío ahí metidos en la cara norte. Bueno, a ver qué dejarlo para el verano. Yo creo que nos vamos despidiendo. Yo dejo que se despida Modro y Pablo y hasta otro programa, chicos. Pues nada, encantado de haber estado aquí a los micros coloridos de Ola Industrial. Nada, muchas gracias y nada, el domingo vamos a ver el partido y la semana que viene vamos a tener otro podcast, a ver si yo creo que tenemos 2 invitados ya cerrados, a ver si nos lo confirman y va a estar muy bien. Pues hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego. Pues sí. Mi madre no quiere que vaya al molino porque el molinero se mete conmigo. Mi madre no quiere que al molino vaya porque cuando bajo me rompe la saya. Me llama morena, me dice la culpa es de la nieve por no compartir conmigo la blancura que ella tiene. Se le ha roto la sotana, corriendo tras de un muchacho un jueves de madrugada. Dicen que la pena mata y yo les digo que no, que si la pena matara ya habría palmado yo. No he nacido en la montaña, pero morir en ella quiero. Porque estando en la montaña estoy más cerquina del cielo. No he nacido en la montaña, pero morir en Chatiana quiero. Porque estando en la montaña estoy más cerquina del cielo. Y a 1200 metros me podría despeñar, caer hacia abajo como un saco de pienso. Y a 1500 metros me podría tropezar y acabar en el pueblo magullado, medio muerto. Y a 3000 metros ya me da más apuro tirarme, porque la